En primer lugar, la primera ponencia va a correr a cargo de Sergio Vidal Álvarez, las primeras manifestaciones arqueológicas cristianas en el entorno toledano, los sarcófagos, siglos IV al V. Bueno, para mí es un placer presentar a Sergio Vidal Álvarez. Me siento un poco extraño presentando a alguien en su casa, pero en cualquier caso, Sergio Vidal es licenciado, ha sido licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, doctor por la misma universidad con doctorado europeo. En la actualidad es el jefe del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional y ha tenido ya pues una vida investigadora notable, con trabajos de investigación y de docencia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, investigaciones en el Instituto Arqueológico Alemán, tanto en su sede central de Berlín como en la de Roma, en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Coimbra, entre otros. Como es de sobra conocido, pues su investigación se centra en aspectos diversos de la escultura romana tardoantigua y alto medieval, de iconografía en épocas tardoantiguas. A esta línea de investigación ha dedicado una importante monografía a la escultura hispánica figurada de la antigüedad tardía y es autor de numerosos libros, artículos en revistas nacionales e internacionales, y ahora en la actualidad pues las líneas suyas de investigación se centran en aspectos del mundo tardoantiguo y alto medieval. Tengo que darle las gracias por haber aceptado en participar de este congreso, y les tengo que confesar que tanto él como yo y Pilar Tormo somos los organizadores, así que suena un poco redundante, pero bueno, son el protocolo necesario en estas cuestiones. Y por otro lado, en el caso del currículum, pues absolutamente reducido y que no recoge pues la longeva ya aportación, digo, científica, que no en la edad de Sergio Vidal. Muchas gracias. Muchas gracias, Lauro, por esta presentación. Es también tradición en la casa que pues la ponencia inaugural en los seminarios, en los 5 que llevamos ya con pues la abra la propia casa, ¿no? El Museo Arqueológico Nacional sea un poco el que abra fuego y que presente uno de los temas relacionados con la temática del seminario. En este caso, como van a ver, la cronología va justo antes del periodo visigodo. No podemos entender el mundo visigodo sin el mundo tardorromano que le precede de manera inmediata, y uno es una continuidad del otro en muchísimos aspectos. Todos nos puede venir a la cabeza ahora mismo lo que es la escultura de época visigoda, muy bien representada en las colecciones de este museo, en las cuales pues tenemos un taller de los más potentes en la península ibérica en este momento, que es el taller de Toledo, por supuesto, de la capital. Pues bien, ese taller de Toledo, esa tradición, esa escultura toledana de la época visigoda, podemos decir, plena, del siglo VII, no arranca de la nada, sino que hay un trasfondo, unos precedentes inmediatos, insisto, que son los que les voy a mostrar en los próximos 30 minutos. La provincia de Toledo, bien, es una muestra, es decir, es una provincia privilegiada, en este caso este territorio, para hacer un muestreo, es decir, lo más completo posible de lo que significa la escultura en la península ibérica durante las centurias cuarta y quinta. Por supuesto, la escultura en estos momentos queda prácticamente centrada o de manera hegemónica por los sarcófagos, los relieves de sarcófagos. Escultura, por tanto, funeraria, lo cual va a condicionar de una manera muy directa, muy evidente, su iconografía. Los sarcófagos, en estos casos, e insisto, la provincia de Toledo es un caso privilegiado, podemos tener, sobre todo en unos primeros momentos, las piezas importadas de la ciudad de Roma, los talleres de la capital del imperio, y por otro lado, por supuesto, las propias producciones de los talleres locales hispanos. La iconografía, en este caso, muy brevemente, lo resume la imagen. Bueno, pues tenemos, sobre todo en la primera mitad del siglo IV, una convivencia entre una iconografía profana, que no pagana, profana,
y, por supuesto, el arranque, el inicio de todas las primeras aportaciones cristianas desde un punto de vista, insisto, iconográfico. Los materiales, por su parte, una de las líneas también de investigación que estamos llevando a cabo varios equipos en estos momentos, el estudio del material, es decir, la iconografía, por supuesto, es un factor muy importante, pero no lo es menos el estudio de la procedencia y de qué pasa con esos materiales en los que está hecha esta escultura. Pues bien, tendríamos que hablar claramente de esta gran dicotomía entre mármol y piedra caliza, lógicamente con una clara diferenciación en cuanto a calidad y a precio, lógico, de las piezas, y cómo esta dicotomía también se da entre lo que son los materiales importados de los materiales peninsulares. Bien, insisto, la provincia de Toledo, junto con la de Gerona, son los dos territorios los cuales nos han legado, ha llegado hasta nosotros una mayor cantidad de piezas de estas características, estos sarcófagos de los siglos IV y V. Y en el caso de la provincia de Toledo tenemos un punto más a favor que respecto a la de Gerona, en que tenemos la casuística que les he mostrado antes, esas variables representadas de una manera mucho más completa. Es decir, la provincia de Gerona tenemos unos casos muy emblemáticos en lo que es toda la escultura del siglo IV importada de Roma, la primera mitad, mediados de siglo. Sin embargo, a partir de mediados de siglo, segunda mitad del siglo IV, hay una bajada brusca, muy brusca, de estas producciones y, sin embargo, la provincia de Toledo mantiene ese nivel y, como veremos, lo que manda en las primeras décadas del siglo IV, que es que los materiales vengan, las piezas vengan realizadas desde Roma, se va a dar la vuelta y lo que vamos a ver es cómo hay un auge muy claro de los talleres hispanos. Les muestro, bueno, para situarnos, simplemente la realidad geopolítica de la Hispania de estos momentos, con las 5 provincias. Estamos, por supuesto, después de la reforma de Diocleciano y tenemos que hablar de 5 provincias y no de 3, y una distribución en lo que es el mapa actual de la provincia de Toledo, en el cual ya podemos sacar una conclusión o algún dato muy importante, como es la cuestión de las vías fluviales. Es decir, vemos como la gran mayoría, si exceptuamos el caso de Layos y de Irustes, el resto de piezas conocidas están vinculadas o están relacionadas con lugares, enclaves, en los cuales hay una vía fluvial. Lo cual no deja de ser algo que ratifica lo que es la pauta, una de las tónicas habituales para este tipo de piezas. El primero de los sarcófagos de los que le tengo que hablar es el sarcófago 1 de Layos, ya que tenemos 2 ejemplares, como vamos a ver a continuación, que por una parte es el más antiguo en lo que es la cronología del siglo IV, como veremos, y por otro lado además es el más antiguo en cuanto a su descubrimiento. Lo publica ni más ni menos, o da noticia de él, ni más ni menos que Pedro de Rojas, en su Historia de la ciudad de Toledo, publicada en 1654, el cual él mismo ya indica que fue hallado en 1627. O sea, esto es un dato insólito. Es decir, no tenemos, es muy raro que conservemos una fecha tan temprana de un hallazgo, una fecha tan concreta del hallazgo de una pieza de estas características. Además de ello, pasa a lo que es el Palacio de los Condes de Mora, bien, él a su palacio, realmente, tenemos de decir, y posteriormente Fernández Guerra y Orbe lo adquiere en 1862 para la Real Academia de la Historia, lógicamente, que es donde todavía se conserva la actualidad. Se ha hablado de una posible vinculación con la necrópolis del Vizcaíno, situada inmediatamente a las afueras de la población de Layos, y con este mausoleo, esta imagen que ven, esta estructura, que es la más notable de esta necrópolis, como un posible lugar de hallazgo de este sarcófago de Layos. Bien, lo dejamos ahí, es decir, no hay una relación directa constatada, pero es una posibilidad factible. Aquí tenemos la pieza, vemos el sarcófago, como decía, desde el siglo XIX en la Real Academia de la Historia, y con esta datación temprana, entre el 312 y 320, un periodo que llamamos proto-constantiniano. Es un periodo, como vemos, vamos a ver también que los talleres de la ciudad de Roma en estos momentos tienen una vinculación muy estrecha con la escultura oficial, es decir,
la escultura encargada por la propia maquinaria estatal del Imperio Romano. Les voy a mostrar una imagen posteriormente para que vean esta comparación. Y bueno, supone lo que es una pieza característica, prototípica de esta realidad, de esta escultura, de estos momentos en la cual, como vemos, una serie de escenas abigarradas, apretadas, como ven, los personajes están prácticamente sin aire entre ellos, incluso en algunos casos se pisan los pies físicamente, es decir, es un tipo de composiciones, como decía, sin solución de continuidad, en las cuales las escenas pues, están todas apiñadas y las cuales se combinan tanto los temas del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vemos, por ejemplo, aquí la escena de Adán y Eva, el pecado original, sin embargo, flanqueada a los lados, pues vemos dos escenas testamentarias, la cual pues vemos dos milagros cristológicos, aquí la curación del ciego, que vemos, y en el otro lado la curación del paralítico. Les recuerdo otra vez que estamos ante piezas funerarias, ¿no? Todos estos mensajes de curación, de salvación y en este caso también relacionados con la resurrección. La resurrección que vemos perfectamente representada en la escena de Lázaro, la resurrección de Lázaro también es el canon, es cómo se representa en estos momentos este tema, la resurrección de Lázaro. Vemos este pequeño templete inantis con un frontón triangular y la figura amortajada de Lázaro. Vemos aquí lo que sería la interpretación doble, puede ser su hermana o la hemorroísa, o las dos. Sepamos que en estos momentos las escenas se fusionan. Y también tenemos que hablar de la orante. Y, de nuevo, otra vez, una escena cristológica, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces fusionado, mezclado con el milagro de las bodas de Caná. Y, finalmente, otra vez una nueva escena veterotestamentaria, el sacrificio de Isaac, nuevamente ese mensaje escatológico, para finalizar con, en este caso, haciendo un pendant, es decir, un juego entre las dos composiciones de Cristo con la Virga taumatúrgica, por un lado, y en el otro lado, Pedro, que está obrando el milagro en la Carcer Mamertina de Roma. La relación que les comentaba con la escultura oficial, estatal de estos momentos, la vemos muy claramente representada con los relieves conocidísimos relieves del arco de Constantino. Como saben, este arco es dado por el Senado y el pueblo de Roma al emperador que acaba de vencer a Magencio, es decir, se utiliza un mensaje imperial que normalmente, tradicionalmente, se aplicaba al vencido bárbaro, en este caso el emperador vencía a un extranjero, a un bárbaro, y en este caso se está haciendo una conmemoración de un romano que ha vencido a otro romano. Pero en este caso, como decía, se readaptan varios relieves de épocas anteriores, pero se crea un programa iconográfico nuevo ad hoc. Tenemos aquí, simplemente les muestro estas dos escenas, como ven, friso continuo, nuevamente este tipo de personajes abigarrados, sin solución de continuidad y con un lenguaje escultórico. Fíjense aquí en lo que es los soldados, la indumentaria de los soldados, cómo se rematan este tipo de sombreros cónicos que vemos en este personaje de aquí, el Pileus Panonicus, etcétera, toda una serie de elementos que se reproducen prácticamente de manera calcada en los sarcófagos de estos momentos. Ese es el caso, por ejemplo, del sarcófago segundo de Laios. Es decir, Laios es un caso excepcional, el cual ha llegado hasta nosotros dos piezas completas de una misma cronología, además, de estos momentos protoconstantinianos, en el cual vemos, en este caso, un descubrimiento no conocido, no tenemos la fecha exacta, como sucedía en el otro sarcófago de Laios, insisto, era un caso excepcional. Y la primera noticia, el primer dato conocido que tenemos de este sarcófago segundo de Laios, pues es este dibujo que ven de 1753 de Francisco Javier de Santiago y Palomares, de la Real Academia de la Historia. Un dibujo que da fe de que ya existía, estaba igualmente en el Palacio de los Condes de Mora, de Laios, igual que el primer sarcófago, y que, por tanto, constata que ya era conocido en esta fecha, pero que tenemos que tener en cuenta que si Rojas no lo publicó en 1654, si publica uno dando todo lujo de detalles y no publica el otro, hemos de pensar que el descubrimiento se produce en este intervalo de tiempo, en este prácticamente siglo de diferencia. En el reverso, es un dato importante también, así como el sarcófago anterior, el sarcófago 1 de Laios, lo vemos, es la caja
completa. El sarcófago 2 de Laios es aserrado, se le cortan los extremos. Ahora vamos a ver también las escenas cristianas, cristológicas, cómo quedan recortadas, ya que en su reverso, es decir, se aprovecha únicamente la parte frontal, en su reverso se esculpen los escudos de los Mora y de los Teba. El escudo de los Mora, repetido en la parte superior e inferior, y el escudo de los Teba, que lógicamente estaban emparentados, en el centro de la composición. Esta pieza, en el siglo XIX, en una fecha indeterminada, en alguna publicación podrán encontrar algún dato, alguna fecha concreta, pero no tiene una constatación científica segura, sino que es en un momento indeterminado del siglo XIX. Este sarcófago abandona Laios, deja la población y pasa a la sacristía del convento de Santo Domingo de Toledo. Probablemente el dato más seguro de este traslado es que fue el pago de una deuda. Es decir, que habría una deuda contraída con este convento y, bueno, pues un poco como la dación actual, la dación en pago por impuestos, pues aplicado al siglo XIX. Aquí vemos una imagen, una fotografía antigua en la cual está el sarcófago todavía empotrado en lo que es la sacristía de este convento toledano, con esta pequeña composición en escayola geométrica con una estrella que no hacía más que subrayar su importancia. El sarcófago pasa entre 1555 y 1558, fue adquirido por Frederic Marès, quien lo traslada a su museo de Barcelona, que es en el lugar donde lo pueden contemplar desde entonces, en el Museu Marès de Barcelona, como todos ustedes saben, contiguo a la catedral, en pleno centro. Nuevamente estamos ante una pieza de esta cronología protoconstantiniana, 312-320, con unos talleres claramente vinculados con esa escultura del arco de Constantino, y en la cual vemos aquí perfectamente cómo ese aserramiento que les comentaba de los laterales, el templete in antis de Lázaro queda truncado, respetan, eso sí, el cuerpo de Lázaro, y en el costado contrario vemos, por tanto, un tipo de iconografía que se repite parcialmente respecto al sarcófago anterior. Y en este caso vemos una epifanía, los tres Reyes Magos, en este caso siguiendo la tipología de la representación de las estaciones, muy prototípica de estos momentos, con este cabello de largos tirabuzones, una media melena, con un trabajo del trépano muy acentuado, y como vemos aquí, la Virgen María con el niño, como decía, insisto, aserrado, recortado. El resto de escenas, bueno, pues vienen un poco a repetir, redundar en la idea que veíamos en el sarcófago anterior de Laios. Tenemos nuevamente a Adán y Eva, tenemos nuevamente esta multiplicación de los panes y los peces y nuevamente también el sacrificio de Isaac. Si se fijan, aquí tenemos ese detalle que les comentaba, ese remate inferior de las indumentarias que veíamos en los soldados del arco de Constantino. Aquí incluso se repite con el tema de las braccae, es decir, debajo de esta túnica tenemos este pantalón que curiosamente corresponde a la indumentaria de los soldados que veíamos en el arco de Constantino, pero que también sirve, en este caso, para la representación de los persas, de los orientales, porque no olvidemos que en este momento la iconografía de los Reyes Magos, por supuesto hay una isocefalia, es decir, no hay diferencia ni de razas ni de edades, ni mucho menos, sino que son los tres, como vemos, iguales. Les caracteriza, como decía, su indumentaria oriental, tanto por las braccae, esta especie de pantalones, como por el uso del gorro frigio. Un fragmento menor, toledano, en este caso también de época constantiniana, es este pequeño fragmento que iconográficamente no es relevante, no tiene una especial significación, probablemente una figura de Cristo estirando el brazo derecho, obrando probablemente uno de estos milagros que hemos visto en los dos sarcófagos anteriores, una pieza, un fragmento totalmente mutilado, no tenemos la información que nos da todo el trabajo escultórico de los rostros, etcétera, pero que tiene el aliciente, tiene la importancia de que fue hallado en la Vega Baja. Este hallazgo ingresa inmediatamente en el año 1967, cuando es hallado, ingresa inmediatamente en el Museo de Santa Cruz, que es donde se conserva actualmente, si bien no expuesto al público, pero bueno, que en alguna ocasión, en casos de exposiciones temporales, como sucedió en el año 2010 con la exposición de la Vega Baja celebrada en Toledo, pues tuvimos ocasión de poder ver este sarcófago expuesto al público. En cuanto al hallazgo, bueno, pues lo tenemos que relacionar con esta
Misión Rescate, este experimento que hizo Radio Televisión Española en los años 60 y 70 del siglo XX. Algunos de los presentes a lo mejor lo recuerdan. En este caso, en el año pasado que hicimos un resumen de toda la trayectoria de la arqueología española en los 150 años de existencia del Museo Arqueológico Nacional. Pues bien, hubo una de las personas que hizo una intervención expresamente sobre este tema y bueno, pues fue una iniciativa, como decía, esta Radio y Televisión Española, en la que instaba a colegios y a niños a que se hicieran arqueólogos y fueran por todo el territorio nacional, pues excavando, con todas las comillas, por supuesto. Algunas imágenes son espeluznantes, que se ponen los pelos de punta, de cómo abren sepulturas, cogen los ajuares tal cual, creaban como una especie de equipos que tenían sus carnets, que luego parece ser que algunos de ellos se creían que con ese carnet eran arqueólogos y podían hacer lo que quisieran por España, por todas partes, y en este caso, bueno, por suerte, bueno, pues tuvieron el buen criterio de que nada más encontrar el hallazgo, la profesora, en este caso era un colegio femenino, pues tuvo a bien informar a la directora de entonces del Museo de Santa Cruz, ingresó inmediatamente en el museo, pero evidentemente esta no fue la suerte que corrió, pues toda esa gran cantidad de material descubierto por este experimento, insisto, que fue Misión Rescates y que no tuvo continuidad. El segundo de los fragmentos de la Vega Baja nos lleva a una cronología anterior en la cual no voy a entrar, pero sí quería que completáramos lo que es el panorama de, por lo menos, los fragmentos de sarcófago que han aparecido hasta hoy en día en este enclave tan importante, en este yacimiento tan importante que es la Vega Baja. Esta pieza, este fragmento, es claramente de mediados del siglo III, por supuesto de taller romano, pero sí quiero insistir que esta pieza se ha publicado en algún caso con una horquilla cronológica muy amplia que va del siglo II al siglo IV. Por favor, no. Es decir, esta pieza no tiene nada que ver con el siglo IV, no tiene nada que ver con todos los sarcófagos de lo que le estoy hablando. Es un tipo de, en este caso, una representación femenina con un tipo de peinado, un tipo de trabajo escultórico que puede ser datado con una cierta exactitud y que podemos relacionar directamente con este magnífico, impresionante sarcófago hallado en la ciudad de Córdoba en los años 60, conservado hoy en día en el Alcázar de los Reyes Cristianos, que se puede datar muy bien en el segundo o cuarto del siglo III, en el cual pues vemos una relación muy directa y que nos está hablando, por tanto, de la importancia también de Toledo y que Toledo también fue receptora de este tipo de sarcófagos, como decía, de primer nivel de calidad escultórica y, por tanto, de comitencia. Volvemos ahora sí a nuestro terreno, a los sarcófagos de los siglos IV y V. Les presento el que es el sarcófago de Erustes, uno de esos pocos casos en los que veíamos que se escapan los hallazgos de las vías fluviales principales. En este caso, un hallazgo que se produce en el siglo XIX, entre 1870 y 1875, en un inmueble en la calle Real de la población toledana. Y sabemos gracias al catálogo monumental de Toledo, el Conde de Cedillo, que como saben también quedó inédito durante mucho tiempo. Ahora el Instituto de Patrimonio Cultural de España ha hecho una ingente labor de recuperar todo ese trabajo que se realizó de los catálogos monumentales. Muchos de ellos quedaron inéditos y están haciendo el gran trabajo de publicarlos, por lo menos online. Pues bien, que sepamos que el Conde de Cedillo sí lo recoge en su catálogo monumental de Toledo, pero que lógicamente en esos momentos quedó inédito. En todo caso, sí sabemos, gracias a él, que entre 1905 y 1907 estaba en casa de un tal Juan Teullet, y este Juan Teullet es quien posteriormente se lo vende a Federico Latorre, que es este personaje, Federico Latorre, quien lo limpia, ya que estaba empotrado en la casa, en el exterior, encalado. Federico Latorre se da cuenta del valor de esta pieza. Como digo, la compra, la limpia y en 1913 la vende al Museo Arqueológico Nacional, que es desde entonces, lógicamente, donde la tenemos conservada y la pueden contemplar en nuestra sala 23. Esta pieza nos lleva a un momento avanzado ya del siglo IV, nos lleva ya a la década de los años 330-340, el que podemos llamar el periodo tardo-constantiniano. Es un sarcófago tipo columnado, es decir, ya no vemos aquellas escenas abigarradas con los personajes casi chocándose unos con otros, pisándose, sino que son escenas ya, cambia el tipo de composición, escenas entre columnas e intercolumios, y en este caso además junto a un campo de estrígiles,
tenemos que pensar que esta pieza muy probablemente tendría 3 escenas, es decir, 2 escenas en los extremos, 2 campos de estrígiles y una escena central. Podemos especular acerca de que esta pieza, este fragmento, en este caso, esta escena fuera la escena central, ¿por qué no? Y lo que nos está representando es la escena del gallo, la escena en la cual San Pedro va a negar la triple negación de San Pedro, de que no reconoce a Cristo y, por tanto, eso sucede, como saben, a partir del Nuevo Testamento, antes de que cante el gallo. En los sarcófagos romanos del siglo IV lo que sucede es que están juntas las 2 figuras, San Pedro y Cristo, en este caso Cristo con la mano izquierda en gesto de bendición, y en la parte inferior, que es lo que no vemos precisamente en este fragmento de Eurustes, aparece el gallo, la figura del gallo, tal cual. La vamos a ver, la podemos ver en algún paralelo que les voy a mostrar a continuación, se lo paso ahora más rápido. En este caso el sarcófago de Martos, la provincia de Jaén, conservado en el mismo museo de la localidad, donde vemos perfectamente esta misma composición que les decía, escenas ya entre columnas, no ese friso continuo, y como vemos la figura de Cristo, la figura de Pedro y en la parte inferior el gallo, que es el que nos da la clave iconográfica para interpretar la escena. ¿Qué sucede con esta pieza? Bueno, a esta pieza le sucede que ha tenido una interpretación por parte de la escuela alemana, en este caso especialmente por el profesor Guntram Koch de la Universidad de Múnich, el cual, bueno, él en su estudio, porque Guntram Koch lo que hace es un estudio global de los sarcófagos tardorromanos, los siglos IV, V, VI, que estamos tratando en esta charla. Pues bien, lo que hace Guntram Koch es, en ese panorama general de todas las provincias del imperio, es decir, una ingente labor también de recopilar todos los sarcófagos perdidos por todas las geografías imperiales, tanto Oriente como Occidente, lo que le escapa de la lógica, es decir, de las pautas habituales que vemos en Roma de manera repetitiva, machacona muchas veces, ¿no? A lo mejor 10 sarcófagos con un mismo tipo de elementos, de escenas, de detalles, pues bien, todo lo que escapa, aunque sea mínimamente de esas pautas, de esos cánones, pues Guntram Koch lo adscribe a un taller local. Por tanto, el sarcófago de Eurustes no responde exactamente a este canon, que sería el sarcófago de Martos, por supuesto también taller romano, bueno, pues taller local. En este caso, por fortuna, bueno, eso es una duda que hemos tenido siempre, el profesor Manuel Sotomayor, una de las grandes eminencias en el estudio de los sarcófagos de estos momentos, siempre lo atribuyó a los talleres de Roma, sin ninguna duda, y por tanto esta teoría de Guntram Koch pues, nos descolocaba un poco a todos los que nos dedicamos a este campo. Bien, pudimos analizar el mármol del sarcófago, ya que no es lo mismo si este sarcófago nos diera un mármol hispano que no un mármol importado. Pues bien, estos análisis realizados hace escasos años, a partir de una muestra tomada en el año 2013, se realizaron, bueno, como vemos, un análisis multimétodo. Tenemos aquí tanto la lámina delgada como la catodoluminiscencia, como el análisis de isótopos, un tema del cual ya les hablé el año pasado y, por tanto, ahora tampoco me quiero extender demasiado, el cual da que este mármol, este sarcófago de Eurustes, está obrado en mármol del Proconeso. El mármol proconesio, junto con el mármol de Paros y el mármol de Carrara, son los 3 mármoles por excelencia, los 3 mármoles que trabajan los talleres de escultura de Roma en estos momentos. Por tanto, por supuesto que en Eurustes o en el entorno, ese supuesto taller local hispano del que hablaba Guntram Koch, que pudo hacerse con un bloque de mármol proconesio, trabajarlo muy parecido, qué casualidad, muy parecido el lenguaje escultórico al taller de Roma, a los talleres de Roma. Lo más lógico, según mi parecer, es que viniera de Roma directamente importado, como bien dijera el profesor Sotomayor en los años 70. Y que creo que podemos un poco demostrar o afianzar esa hipótesis gracias a estas analíticas recientes. Pasamos a otro de los fragmentos, menor en cuanto a sus características, a su tamaño, pero muy importante desde un punto de vista histórico, es el sarcófago a la Puerta del Sol de Toledo, en el cual también hay una serie de elementos que nos perturban en cuanto a cuándo pudo colocarse en el lugar, cuándo estaba allí, cuándo no estaba allí. Lo cierto es que la puerta data del último cuarto del siglo XIV, se puede relacionar con las actuaciones del cardenal Pedro Tenorio, por tanto, abandonamos ya esas hipótesis de que fuera de época islámica. Los relieves se cree que fueron instalados, los relieves, porque no solo nos interesa nuestro, hay toda una composición de elementos ad hoc y reutilizados. Se instalan en el siglo XVI,
En época moderna, en época del corregidor Gutiérrez Tello, 1575, más o menos. Entonces, entre el siglo XVI y el siglo XVIII es seguro que estos relieves son reutilizados en la Puerta del Sol de Toledo. ¿Qué pasa? El grabado de José Amador de los Ríos, la Toledo pintoresca de 1845, no aparece. Aquí vemos esta doble hilera de arcos, la cual, ya para empezar, la parte inferior y la superior están falseadas, ya que son arcos ciegos. Aquí los vemos como si fueran con un espacio físico, ¿no?, detrás de ellos. Y gracias a lo que es la primera fotografía, la fotografía más antigua que conocemos de esta puerta, tomada por Edward King Tennyson en su álbum Recuerdos de España, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, París, de 1852, bueno, pues vemos que ya aparece aquí una serie de elementos reutilizados. Aquí vemos lo que es el relieve de la Puerta del Sol en su estado actual. Vemos pues un relieve nuevamente con la escena del gallo, otra vez San Pedro y San Pablo, parece que se hayan puesto de acuerdo en estos fragmentos toledanos, pero bueno, es así, con la escena del gallo, San Pedro y San Pablo, y en un estilo, es decir, un lenguaje escultórico que nos lleva todavía un poco más allá en lo que es el siglo IV. Tenemos que hablar ya de lo que son las últimas piezas, lo que son las piezas ya que nos llevan a la segunda mitad del siglo IV, las primeras décadas del siglo V, y ya hemos de olvidarnos ya de las piezas importadas de Roma y hemos de hablar ya de las piezas escultóricas hispanas, es decir, ejecutadas por talleres hispanos. La primera de ellas, y la más importante, que todos ustedes conocen, es el sarcófago de Puebla Nueva, sarcófago hallado in situ en la cripta del mausoleo, de este mausoleo de la localidad toledana entre 1870 y 1871. La primera noticia nos la da Jiménez de la Llave, concretamente el 4 de octubre de 1871, el cual ya nos informa de que esta pieza había sido descubierta, pasa al domicilio de Mercedes Delgado en Talavera de la Reina y en 1881 es adquirido por el Museo Arqueológico Nacional, que es, como saben ustedes, donde se conserva en nuestra sala 23. Como decía, nos lleva ya al periodo teodosiano, finales del siglo IV, principios del V. Desde un punto de vista macroscópico ya siempre se había dicho que el mármol parecía ser de Estremoz y ese dato, el que esta pieza está obrada en mármol de Estremoz, mármol hispano, por supuesto, pues ha venido confirmada nuevamente con los análisis. Aquí vemos lo que es el mausoleo para ubicarnos, esta imagen del Instituto Arqueológico Alemán y lo que es la cripta donde fue hallado. Aquí vemos un detalle de su iconografía con una traditio legis Paulo, es decir, una traditio legis Petrus, que es la más lógica, la Cristo entregando la ley, no a Pedro, sino a Pablo, que es una característica iconográfica del periodo teodosiano que sigue este sarcófago de Puebla Nueva. Algunos otros detalles iconográficos en los que se ve esa relación entre las parejas de apóstoles con las posibles interpretaciones iconográficas. Y aquí lo que sería los resultados de los análisis. Nuevamente, lámina delgada, catoluminiscencia y análisis de isótopos, dando como conclusión, como les decía, el mármol de Estremoz. En las excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán de los años 60 y 70 descubren nuevos fragmentos en el lugar, fragmentos que son entregados al Museo Arqueológico Nacional, concretamente en 1870, y que presentan una iconografía análoga al sarcófago, pero en este caso con las mismas dimensiones. Es decir, no podemos pensar que era la cubierta, sino que era como mínimo un frente con las mismas dimensiones del sarcófago de Puebla Nueva y no falta ninguna figura de apóstol. Por tanto, tenemos que hablar de otra pieza completa. Estos fragmentos, en este caso, los conservamos en la reserva del museo, no están expuestos. Les tengo que hablar también, por supuesto, los fragmentos de sarcófago de Carranque, la localidad de Carranque, que veíamos en el mapa al principio, a orillas del río Guadarrama, de la cual vamos a tener una intervención dedicada monográficamente a este yacimiento esta tarde. Y tenemos un conjunto de fragmentos muy dispar. Les muestro lo que son los dos de los fragmentos principales. Este fragmento con una cabeza de un personaje masculino barbado. Esta parte inferior de un personaje con sandalias que nos recuerda mucho al sarcófago de Puebla Nueva y a esas figuras apostólicas. En este caso podemos hablar de apóstoles filósofos, no más.
hallado en el edificio A, en las campañas del 98 y del 99, y, como les decía, en esa horquilla, nuevamente de época teodosiana, de los siglos IV y V, pero en este caso muy probablemente vinculado con un taller oriental, no un taller romano. Se analizan también estos fragmentos y en este caso nos da el mármol de Paros como resultado. Bien, este fragmento de sarcófago, gracias a esta cabeza, información que no tenemos en Puebla Nueva, ya que, como han visto, todas las figuras fueron decapitadas en un momento indeterminado, bueno, pues nos remite a las tipologías retratísticas conocidas de estos momentos, en especial el Eutropius typus, en este caso este ejemplar de una colección particular de Karlsruhe, y bueno, creemos que la relación es bastante factible entre ambas piezas. Nuevamente esta relación iconográfica con Puebla Nueva, que les decía, tal vez Carranque nos está dando esa información que no teníamos en Puebla Nueva. Otros fragmentos menores encontrados también en Carranque, aquí les muestro lo que son fragmentos de rostros humanos, en este caso un rostro masculino imberbe, un rostro femenino, una figura de un pie, una figura de un ave, etcétera. Todas ellas, en este caso, en mármol de Estremoz. Y, como no, les tengo que hablar de lo que es una de las piezas más importantes halladas en Carranque, que es la cubierta de sarcófago de Jonás. Esta cubierta de sarcófago hallada en lo que es la fase visigoda de la necrópolis, reutilizada, por tanto, no voy a entrar en más detalles, ya que, insisto, vamos a tener una conferencia monográfica sobre este tema esta tarde, pero sí les muestro lo que es esta cubierta de sarcófago, una pieza de calidad excepcional, conservada actualmente en la subsede del Museo de Santa Cruz, en el Museo de los Concilios, en Toledo. Y, como ven, pues es una cubierta de sarcófago con unas 3 escenas del ciclo de Jonás, en lo cual Jonás es lanzado al mar por sus compañeros de navío, es engullido por el Ketos, por la ballena, posteriormente es escupido por este monstruo marino y finalmente descansa bajo la calabacera. Por tanto, siguiendo el relato bíblico, tal cual. El mármol es mármol de Estremoz y el taller, nuevamente, un taller hispano, en el cual nos demuestra cómo los talleres de estos momentos tenían un altísimo nivel de calidad. Simplemente esta comparación, esta copia formal, es decir, copia en la forma, no la iconografía, pero sí la forma de lo que son la escultura romana, en este caso la figura de Endimión. Y, por último, ahora sí, el último de los fragmentos, y es tal vez el menos conocido y el que más quería también un poco mostrárselo en esta conferencia, el cual, pues es una pieza, como decía, sí publicada, pero apenas publicada en alguna nota muy breve, en el catálogo de Hispania Gotorum, también de una manera muy, muy fugaz, con una interpretación iconográfica hasta el momento, creemos, errónea, es decir, lo que se ha publicado hasta el momento pues habla de una escena de bautismo con arbolitos, cito textualmente para referirse a estas formas, una imposición de manos que vemos en este caso, y aquí un elemento que se interpreta como la cola de un pez. Y bien, lo que creemos es que, esta pieza, por supuesto, está ahora mismo en fase de estudio, espero que se pueda incluirla en alguna publicación en un futuro inmediato. Y lo que estamos realmente es ante la escena de los 3 hebeos en el horno de Babilonia. Es decir, una escena conocidísima en la iconografía de estos momentos. Los arbolitos son llamas, realmente. Los 3 hebreos están en la posición orante, que conocemos perfectamente en escultura, en cerámica, en mosaicos, etc. Aquí vemos lo que es la figura angélica, una figura de un ángel, que es el que les proporciona la salvación. Y aquí lo que no es otra cosa que es la figura que está portando el fuego, que está avivando el fuego de este horno de Babilonia. En cuanto a la piedra, una piedra caliza, y en cuanto a la procedencia, y ahora sí para terminar, pues no tengo que decirles que es una procedencia desconocida. Es decir, la pieza está en el Museo de Santa Cruz desde el año 1976, pero la pieza procede del comercio de antigüedades. Es decir, esta pieza fue comprada, fue adquirida por el museo, pero desde un punto de vista del análisis de la configuración escultórica, y eso sí, ahora se lo puedo decir en primicia en este caso, en este seminario, mi opinión personal es que la filiación es bética. Es decir, que esta pieza tiene unos paralelos bastante cercanos en lo que es la escultura de la bética de estos momentos, especialmente el sarcófago de Écija, especialmente también el sarcófago de Alcaudete, alguna otra pieza conservada en algún museo andaluz, y creemos que en este caso, si podríamos analizar la piedra caliza de este sarcófago, ya tenemos analizada la caliza de Alcaudete, creemos que en el futuro podemos dar un poco mayor explicación sobre la procedencia de esta pieza. Y con esto termino. Muchas gracias.